Continuando entonces con nuestro avance, jóvenes, como ya hemos entrado al tema de la lectura, ¿no? Hoy tenemos que trabajar, pues, algunas herramientas que se van a usar dentro del análisis del texto. Entre ellas, la referencia, ¿no? Y podemos decir de manera amplia que los textos, ¿no? Los textos se caracterizan por estar cohesionados, ¿no? Los textos se caracterizan por ser un todo cohesionado. Los componentes de los textos se entrelazan y complementan entre sí. Por eso necesitamos elementos que cumplan esta noción de referencia, ¿no? Por eso necesitamos textos que cumplan esta idea de asociación. Entonces, algunas palabras en el texto se refieren a otras, y eso le da, obviamente, continuidad al discurso, ¿no? ¿Cuáles son las formas de la referencia, no? ¿Cuáles son las formas de la referencia? La anáfora, la catáfora y la elipsis. ¿Sí? Entonces, referir se produce cuando alguna palabra del texto señala a otra dentro del mismo texto para cobrar mayor sentido. Tenemos aquí entonces a la anáfora, ¿no? Construimos una anáfora cuando usamos palabras que sustituyen a otras mencionadas anteriormente en el texto, ¿no? Por ejemplo, Adrián veranea en Cerro Azul, allí se hospeda en un hotel. ¿Se dan cuenta cómo, chicos, el término allí señala Cerro Azul? Porque si yo no tuviera la primera oración, ¿no? Si más o menos estuviera así, el ejercicio, la oración estuviera así, jóvenes, miren, no sabríamos en dónde se hospeda, ¿no? No sabríamos, sería incompleta la información. Entonces, la referencia sirve precisamente para ello, chicos. Para que nosotros señalemos y tengamos mayor precisión de lo que leemos. ¿Está bien? La palabra que señala se conoce como referente y la palabra señalada se conoce como referido. El referente siempre debe señalar a un referido para que tenga mayor sentido. Para que tenga mayor sentido. ¿Está bien, jóvenes? Avanzamos aquí, a ver. No, Johan, los sentidos pueden cambiar. El referente puede estar antes, puede estar después. Hasta puede ser una omisión el referente, Johan. Ahorita lo vamos a ver con los ejemplitos. Entonces, Johan nos dice, profe, el referente siempre va a estar después del referido, no necesariamente, puede estar al inicio también, ¿ya? Y como menciono, también puede ser a veces que el referente ni aparezca. Se entiende que tú deberías completar con el referido. Pero veamos, por favor, este ejemplo. Dice, los Alpes son las montañas más elevadas de Europa. Estos están situados en el centro de este continente. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos?
a los Alpes, ¿no? Este continente, ¿a quién señalaría, chicos? Este continente señalaría a Europa, ¿no? Europa sería el referido. El término su, ¿a quién señalaría? El término su. La formación geológica, su formación geológica, ¿de quién es la formación geológica, Johan? De los Alpes, pues. Sí. Ahora, no te preocupes, que cuando estemos con estos, que es un referente llamado pronombre demostrativo, la forma de señalar es la siguiente, chicos, ¿ah? ¿Se acuerdan? Tenemos los tres pronombres demostrativos, el este, ese, aquel, y tenemos los siguientes sustantivos, X, Y, Z. Entonces, el primer pronombre demostrativo señalaría, por ejemplo, a lo más cercano, o sea, Z. El segundo debería señalar lo que queda, lo más cercano, Y. Y el tercer pronombre demostrativo, obviamente, señalaría a X. O sea, cada vez que veas el pronombre aquel, vas a tener que señalar lo más distante, ¿ok? Lo más distante. Miren el ejemplo. Compré un anillo y reloj. Aquel, ¿a quién debería señalar con el aquel? Al anillo, perfecto, chicos, lo más distante. Ya, eso ya sabes cómo trabajar con el pronombre o los pronombres demostrativos. Ahora, el su, que apareció hace un momento, el su se llama determinante posesivo, recuerda. Y para que sepas a quién señalar, yo te recomiendo que estés preguntando, ¿no? ¿De qué o de quién? También podrías preguntar de quiénes, ¿no? Lo más cercano, yo. Lo más distante es con aquel nada más. Los dos primeros, lo más cercano, yo. Este es como estos, Josbel. Este es como estos. Es la conjugación plural en masculino, ¿no? Ya, acá tenías que haber preguntado también de quiénes. Son tres preguntas, ¿no? Cualquiera de las tres puede dar. En este caso, ¿no? ¿De quién es su formación geológica reciente? ¿De quién es su formación geológica reciente? ¿De quién? De los Alpes. Y ya no te hubieras equivocado, ya no tendrías duda a quién señalar. Pregunta 3, ahora a ver, ¿el C a quién señala?
Muy bien, el C señalaría a sentimiento amoroso, ¿no? Este sería el referido. Pero miren ahora, jóvenes, dice, se trata de un extraño sentimiento y misterioso magnetismo, ¿no? Este C es un pronombre clítico. O sea, yo sé que es pronombre porque está al lado del verbo tratarse. No, así. Y para saber a quién señalar, se te recomienda preguntar, ¿no? ¿A qué? ¿A quién? ¿A quiénes? Así, ¿no? Avanzamos. Y ahora tenemos la lista de los pronombres o de los elementos referenciales, jóvenes. ¿Sí? A ver, atentos con la lista. Ahí, Jordan. Ya, a ver. Los primeros referentes que debemos aprender son los pronombres personales, como el yo, como el tú, como el él, como nosotros, vosotros, ellos, mis y ti. Vamos al ejemplo, dice, María vio una manzana, ella, recuerda, ¿a quién debo señalar con el ella? Ella la quería toda para sí. ¿Ella a quién señalaría? La quería toda para sí. ¿Quién es sí? Pronombre personal. ¿A quién señalo con el sí? A María, ¿no es cierto? Eh, Solo estaba dando ejemplos, Josecito. No te, no te preocupes. Solo estábamos en ejemplos de la referencia, del acto del referente al referido. Solo eran ejemplos. Ahorita estamos recién pasando al segundo punto, José, en el cual estamos ya viendo cada referente. Y cuando sea el caso, cuando haya un ejemplo como el que pasamos, daré la indicación, ¿ya? Bien, dice pronombres demostrativos. Ese, aquel, esto, eso, aquellos. Estos son los pronombres demostrativos. En esto habíamos dicho, ¿no? Que cuando veas el término ese, se señalaba lo cercano. Y cuando veías el término aquel, señalaba lo más distante. Esto es lo que habíamos dicho también. Dice, hacía frío, pero esto no detuvo la expedición. El término esto, ¿a quién señala? Frío, ¿no? Listo. Avanzamos. Ahora, el punto 3 dice pronombres clíticos.
Ya te hablé de los pronombres clíticos. Estos deben estar al lado de un ¿qué? De un verbo. Esta lista será pronombre clítico que está al lado de un verbo. Dice, los investigadores a veces piensan que el mundo que estudian les pertenece. Acá está el verbo, miren, pertenecer. Por lo tanto, el les sería pronombre clítico. Y para saber a quién señalar, sabes las preguntas, ¿sí o no? ¿Cuáles son las preguntas? ¿A qué? O puedes preguntar a quién. O puedes preguntar a quiénes. En este caso yo preguntaría quiénes nada más, ¿no? ¿Quiénes creen que el mundo les pertenece? ¿Quiénes creen que el mundo les pertenece? Este les señalaría a quiénes, a investigadores. Así. ¿Estamos, jóvenes? Por favor, no solo estemos preocupados a quién señalar, eso está bien, pero también estemos atentos a cómo es que señalo, al menos en los pronombres demostrativos. Atento estarás, aquel va a señalar lo lejano, ya sabes. Pronombre clítico, primero cerciórate que sea clítico, primero cerciórate que esté al lado de un verbo, y luego pregunta correctamente las interrogantes, ¿no? ¿A qué, a quién, a quiénes? Cierro un poco. 4, 5, 6 y 7, pronombre relativo. Ya está. A ver, empezamos a hablar de los pronombres relativos. ¿Qué, quién, cuál, el qué, los cuales? El niño que, este qué, ¿a quién señalaría? Al niño, ¿verdad? Vivo en una casa vieja, la cual, ¿a quién señalo con la cual? La cual, ¿a quién señalo con la cual? Muy bien. La cual señala la casa vieja. Ahora, escúcheme bien. Dice, tendré que dejarla. ¿Te das cuenta cómo hay un verbo, el verbo dejar, y al lado de él está el pronombre clítico la? ¿Te ubicas? Dejarla. ¿A quién tendré que dejarla? Excelente, ¿no? Sí. Luego vienen los pronombres indefinidos, unos, varios, algunos. Unos grupos lograron
Lograron mantenerse unidos, pero ¿otros qué? Otros grupos, ¿no? Tuvieron que disgregarse. Disgregarse. Miren, disgregar es otro verbo. El se sería pronombre, ¿qué tipo? ¿Qué tipo de pronombre, jóvenes? El se. ¿Qué tipo de pronombre es? Aquel que está al lado del verbo. Me vieron, muchachos, es necesario siempre repasar, ¿no? En clínico, muy bien. Dice, pronombres numerales, el primero, el segundo, el último. Se presentaron ponencias sobre el gato, el león, el tigre. El último siempre genera debate. ¿Quién es el último? ¿Quién es el último, chicos? ¿El gato? ¿El león? El tigre, profesor. Ah, muy bien. Excelente. Pronombre numeral, pues. Luego tenemos los pronombres posesivos, el mío, suyo, tuyo. Las casas son modestas, pero la mía es la más sencilla. La mía, la mía. ¿Quién señala? No señala las casas, sino señala a una casa en especial, ¿no? Que está dentro de las casas. Bien, seguimos. Estarás aprendiendo todos los pronombres que necesitamos. Pronombre 8, 9, 10 y 11. 8, 9, 10 y 11. Dice pronombre posesivo, mi, su, tú. Ya te mencioné que cuando aparezcan estos, yo te recomiendo que preguntes, ¿no? ¿De quién, de quiénes? ¿No? Así te he dicho, pregunta. ¿De qué? ¿De quién? ¿De quiénes, no? En este caso sería el Perú es grande, sus habitantes son solidarios. ¿De quién son sus habitantes solidarios? Del Perú, ¿no? Del Perú. 9, determinantes demostrativos. Este, ese, aquel. Aquellos, etcétera, ¿no? Me regalaron un anillo y un reloj, aquel, ya sabes, lo más lejano, ¿no? Pronombre demostrativo debe ser acá. Aquel, ¿a quién señalo? Al anillo, ¿no? Lo más lejano. Seguimos. 10, determinantes relativos. Cuyo, cuya. Cuyo, cuya. Dice la casa cuya fachada es rosada va a ser remodelada. Cuya. ¿Quién enseñamos con cuya? ¿De quién será remodelada la fachada de la casa? Muy bien. 11. Los adverbios del lugar, como el acá, el allá, el ahí, el dónde. Los frigios llegaron a los Balcanes. Allí su lengua alcanzó madurez. Allí. ¿Quién es allí?
Los Balcanes, ¿no? Avanzamos. 12. Los adverbios de tiempo. Estudié Derecho en el 2006, cuando todo era revolución. El cuándo, adverbio de tiempo. ¿A quién señala? A 2006, ¿no? Luego tenemos las aposiciones. Y las aposiciones vienen a ser el Caballero de los Mares, Miguel Grau, ¿no? Por ejemplo, iré de paseo a Arequipa, la Ciudad Blanca. ¿Quién es la Ciudad Blanca? ¿Quién es la Ciudad Blanca? Arequipa, ¿no? Claro. Ahora, las frases equivalentes también, ¿no? Como el mencionado autor, dicho rey, el hecho en cuestión, etc. María Tigre fue socialista. Se sabe que Cátulo fue amigo del mencionado autor. ¿Quién es el mencionado autor? ¿Cátulo? Señalo a Cátulo. A Mariátegui, perfecto. También entre guiones, comas. Así es, Johan. Ya, ahora, Johan, mira, aprovechando que me has preguntado, mira el caso 15, Johan. Elementos anticipatorios, como por ejemplo lo siguiente, lo que enumeramos a continuación, etcétera. Mira, la palabra presenta, Johan, lo siguiente. Y lo siguiente es una expresión genérica, es un referente. Esto que es lo siguiente señalaría biplanicidad, arbitrariedad, articulación. ¿Te das cuenta cómo señalo ahora hacia adelante? Cómo el referente apareció primero. Luego apareció el referido, ¿no? Ya. También omisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de las categorías elípticas. El sujeto tácito, la coma elíptica, la supresión de elementos, ¿no? Dice, en la naturaleza hay muchos sonidos. El de las abejas es uno muy complejo. ¿El qué? El sonido de las abejas, ¿no? Acá se ha suprimido la expresión sonido. Entonces, un referente puede estar antes, puede estar después que el referido, y también puede ser que no lo escriban, porque es una omisión. ¿Está bien, jóvenes alumnos? Y en la 17 dice hiperónimos e hipónimos debe ser acá. Felino gato, virtud justicia, ¿no? Miren, el gato maulla en el techo. Cuando llega su amo, el felino ronronea. ¿Quién es el felino? No tendría sentido si no señala a gato, ¿no? Sabríamos hoy recién a qué felino se refiere, ¿no? ¿Cuál es, Steven? Qué relajado ese gato. ¿Cuál es, Steven?
Dime, con toda la confianza. Pregunte, querido Padawan. Ya, vamos a trabajar acá la elipsis, Steven. No te preocupes, tú eres mi discípulo y yo como tu Miyagi, como tu sensei, tengo que explicarte, no te preocupes. Mira, las categorías elípticas se refieren a los elementos que provocan la elipsis. Y lo primero que debes entender que una elipsis es una omisión. Una elipsis es una omisión. ¿Qué es omisión? No tomar en cuenta. Algo así como tu ex, ¿no? Te omitía. Omisión. O supresión, aunque eso suena más violento. La idea es suprimir, es un poco más violento. Entonces, Steven, cuando yo digo elipsis, hablamos de una palabra que se omite porque se sobreentiende. Mira, dice, en la naturaleza hay muchos sonidos. Y acá en esta zona debió escribirse el sonido, pero ya no lo han puesto. ¿Por qué ya no lo han puesto? Porque ya se sobreentendía, ¿no? El de las abejas es muy complejo. Esa omisión, eso de no escribir ya sonido porque sobreentendía, se llama elipsis. Es el elipsis, es una categoría elipsis. En este caso fue una supresión de elementos, pero en otras oraciones puede ser un sujeto tácito, puede ser una coma elíptica. ¿Qué dices, querido Steven Sam? ¿Me entendiste? ¿Qué es una categoría elíptica? Una supresión, una omisión. Bien, Steven Vilca. No te achiques por la risa ahí que se da Leo, ¿no? Todo eso se ríen porque a ellos le ha pasado, pues. No, yo he puesto el paréntesis Josbel para indicarles que allí debió estar escrito sonido. Solo es una marca para mí. ¿Ok, Josbel? Claro, Steven, muy bien, con la frente en alto. Ya sabes, ¿ah? Golpea primero, golpea fuerte. Listo. Avanzamos. Y vamos a aplicar lo de la referencia a un pequeño texto. ¿Estamos todos aquí? A ver. La psicología cognitiva, ya, por favor, todo serio. O sea, nuestra frase va a ser primero, piensen bien, ¿ya? Esta es nuestra frase de nuestro doyo. Piensen primero, piensen bien, ¿no? Razonemos. A ver, la psicología cognitiva dice, surge a finales de los años 50 como una disciplina que, que a quién señala. Muy bien, alumno Jordan. Psicología cognitiva. Entonces, en vez del qué, yo podría leer aquí, en vez del qué, psicología cognitiva, ya que el qué ha reemplazado a la psicología cognitiva. Entonces, ¿qué diría la segunda línea del texto? La psicología cognitiva intenta estudiar científicamente las estructuras y los procesos mentales. Hemos acabado de leer la primera oración. Sabemos, si estamos de acuerdo, no sé. Ok, Leo.
Jóvenes, no sé si podemos decir aquí el tema del texto, ¿quién es? La psicología cognitiva. ¿Estamos? De ella están hablando. Y me han dado 2 datos sobre la psicología cognitiva. ¿Cuáles son esos 2 datos? Lo voy a resaltar. O tal vez alguien me dice cuáles son esos 2 datos. A ver. Surge y luego dice, intenta estudiar científicamente las estructuras y los procesos mentales. ¿Cuáles son las 2 informaciones que nos da la primera oración sobre la psicología cognitiva? Por un lado, su surgimiento. Por otro, lo que ella intenta estudiar, ¿no? Repito, por un lado, su surgimiento y por otro, lo que ella intenta estudiar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Están allí? Jóvenes. Estaba en la primera oración. Yo repito, no hay problema. Estaba en la primera oración y me he dado cuenta que en la primera oración el referente que señala psicología cognitiva. Entonces, la primera línea me dijo algo sobre la psicología cognitiva. La segunda línea también me dice algo de la psicología cognitiva. Conclusión, ¿de quién me están hablando? ¿Quién es mi tema? La psicología cognitiva. Ahora, ¿qué me están diciendo de la psicología cognitiva? Primero, algo relativo a su surgimiento, a su origen, y segundo, algo relativo a su objeto de estudio. ¿Cuándo se origina? ¿Cuándo nace? Finales de los años 50. ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que estudia, chicos? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que estudia la psicología cognitiva? Ahí está. Dice estructuras y procesos mentales. Perfecto. Yo creo que la primera oración está comprendida. Pasamos a la segunda. ¿Estamos, chicos? Ya. Dice convencionalmente se considera su nacimiento en el 56. ¿Te das cuenta cómo esta oración 2 ha empezado a detallar la oración 2, la primera información, o sea, lo concerniente al nacimiento? ¿Te das cuenta cómo no pasa a una nueva información número 3? ¿Te das cuenta cómo regresa a hablar de la 1? Habla de su nacimiento, miren, en el 56. Y está bien, porque en la primera oración habían dicho finales de los años 50. Y finales de los años 50 podría ser, pues, 58, 59, pero acá me está diciendo en el 56. Ahora, ¿qué significa convencionalmente? Vamos, estamos en una pregunta de sinonimia contextual. Y tú dominas ampliamente esto. ¿Qué es convencionalmente, Tafur? No. Ahora sí, José. En este contexto, claro, John, en este contexto,
Convencionalmente significa un acuerdo. ¿Por qué? Porque dice, convencionalmente se considera su nacimiento en el 56, o sea, quiere decir que no se sabía en qué año, solo se sabía a finales de los años 50, pero como no se sabe en qué año, se están poniendo de acuerdo y están quedando en que debe ser en el 56. ¿Me dejo entender? Ahora la pregunta para ti es, te pregunto, ¿la psicología cognitiva nació o no nació en el 56? ¿O es probable que haya nacido en el 56? ¿Cómo es la figura, chicos? ¿La psicología cognitiva nació en el 56 o es probable? Habla. ¿Nació en el 56 o es probable? Claro, claro, claro. Punto seguido. Punto seguido. Aparece en un contexto, te pregunto, ¿hay sujeto tácito o no hay sujeto tácito? Johan, ¿hay sujeto tácito o no hay sujeto tácito? ¿Qué palabra no se ha escrito porque se sobreentiende? Antes de aparece y después del punto. Antes de aparece y después del punto. Antes de aparece y después del punto. Sujeto tácito, ¿sí o no? La psicología cognitiva, pues. Allí debió estar escrito psicología cognitiva, no solo psicología. Aparece. Ahora, la palabra aparece, ¿con qué información la asocias? ¿Con la primera o con la segunda? ¿Con la idea del surgimiento o con la idea del estudio? Aparece en un contexto en que las nuevas tecnologías y los aportes de distintas áreas proporcionan a esa psicología un nuevo campo fértil de trabajo. ¿Con quién lo asocias? Eso de aparece. Muy bien, con la primera. Claro, con el surgimiento. Dice, aparece en un contexto en que las nuevas tecnologías, ¿y quiénes son estas nuevas tecnologías? Uno de ellos, la computadora. Y los aportes de distintas áreas. ¿Y quiénes son estas distintas áreas? Mira cómo son catáforas, ¿ah? ¿A quién señala distintas áreas? Ah, señala lingüista, señala biólogos, ¿no? Etcétera. Proporcionan a esta psicología. ¿Quién es esta psicología? Anáfora, ¿no? ¿A quién señalo? A la cognitiva, ¿sí o no? Un nuevo campo fértil de trabajo. Listo. Siguiente oración. Especialistas como Noam Chomsky, los psicólogos Brunner, Miller, Neisser, participan en aquel momento fundacional. El término aquel momento fundacional, ¿a quién se refiere? Aquel momento fundacional. ¿A quién señalo? Claro, puede señalar al 56 o puede señalar a finales de los años 50, ¿no? Cualquiera de los dos, creo yo, no habría problema. Ya, se acabó el primer párrafo. Dice después, ¿por qué revolución? Mira, originó la llamada revolución cognitiva. Así le están llamando de nuevo. ¿A quién le están llamando de nuevo revolución cognitiva? A la psicología cognitiva, pues. Y luego el autor en el párrafo llama, ¿por qué revolución? ¿Por qué revolución? ¿Por qué la psicología cognitiva es revolución? Porque originó, perdón, porque es un campo donde predominaba la psicología conductista. El enfoque cognitivo propone un nuevo abordaje de los procesos psicológicos. Entonces, la psicología cognitiva es novedosa porque propone una nueva forma de abordar los problemas psicológicos. Pretende un estudio objetivo de lo subjetivo, una psicología que sea al mismo tiempo objetiva y mental, que posea un método objetivo y riguroso, y que se ocupe, ¿quién se va a ocupar? ¿Quién se va a ocupar? Y que se ocupe la psicología cognitiva también de estudiar la mente, es decir, las representaciones mentales, la emoción, la atención, la memoria, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje,
Este enfoque, de nuevo otro referente. ¿Quién es este enfoque? La psicología cognitiva, pues. Está en franca disputa teórica con el conductismo. Mira, ¿qué relación habría entre psicología cognitiva y conductismo? Una relación de oposición, antonimia, que deja de lado el estudio de esos procesos. A ver, Jorge Tafur, no entiendo tu molestia, pero ¿puede decirme, por favor, esos procesos a quién señala? La psicología cognitiva, este enfoque, está en franca disputa con el conductismo, que deja de lado el estudio de esos procesos. ¿Quiénes son esos procesos? ¿Cuáles eran los procesos que la psicología cognitiva tomaba en cuenta, chicos? ¿Qué pasó? Las emociones, la atención, la memoria, etcétera, ¿no? La psicología cognitiva, dice la última oración, está a disputa con el conductismo. El conductismo, ¿a quién señala el qué? Que el conductismo deja de lado el estudio de estos procesos, porque presentan limitaciones para la observación directa. Presentan limitaciones para la observación directa. ¿Qué se entiende de esto? Que el conductismo estudiaba todo lo que observa y solo lo que observa, mientras la psicología cognitiva puede estudiar aquello que incluso no se ve. Yo no veo la memoria, pero quiero estudiarla, ¿no? No veo ya la atención, pero quiero estudiarla. Bien, jóvenes, espero que se haya entendido el texto y miran cómo queda un texto mentalmente señalado. Todo esto debe ocurrir en tu mente, ¿no? En tu cerebro. Mira cómo queda un texto analizado con la referencia. Vamos a las preguntas 1 y 2, por favor. 1 y 2. El texto trata principalmente sobre, a ver, lúcete, maestro, perdón, pequeño Padawan, pequeño pipiolo. ¿Cuál sería la clave, por favor?
Surgimiento y revolucionario enfoque. Claro que sí, no hay otra posibilidad si has estado atento, ¿no? Acá va con la primera idea y el revolucionario enfoque la segunda idea. Y convencionalmente acuerdo, pues. Estaban fáciles las dos preguntas. A ver. A ver, aquí. Pregunta 3, 4 y 5. Del texto se puede inferir que la psicología conductista, a diferencia de la cognitiva, ojo, la pregunta no es por ella, por si acaso, sino la pregunta es por ella. Así que la clave debe ser, se interesa únicamente por la conducta observable. La clave debe ser la D. ¿Ya? ¿No se me escucha ya, chicos? Ya ha cambiado, no cambia mi diapositiva, yo ya estoy en la 3 y la 4. Y los mensajes también van llegando tarde, jóvenes. Es que pasa que yo sí he cambiado. A ver, ¿yo puedo tomar foto o no? Si yo puedo tomar foto, creo, o no puedo tomar foto para mandarles al chat. Entonces no depende de mí, pues. Es más, yo estoy contestando solo, como veo que no me contestan las 3 y la 4, yo solo me estoy dando las respuestas. Ahí está. ¿Te das cuenta o no? Y como veo que no contestan, entonces yo solo me estaba respondiendo. Tienen que tener solamente paciencia, jóvenes. Paciencia, paciencia. ¿Ok? Por eso dicen que la máquina no podrá superar al ser humano, pues. A ver, 3 y 4. Ahora sí o no, chicos, ¿qué dicen?
Ah, está muy bien. Ahí está. Y también los mensajes, deben entender que los mensajes no llegan en el momento que tú escribes, llegan después a veces de 1 minuto, 2 minutos. Ya deben tener paciencia. Imagínate que en pleno examen se te va la señal, se te congela la pantalla. ¿Qué vas a hacer? Ya fuiste, ya. Ya. La 3 ya la contesté yo solito. La 4, por favor. La 4, porfa. Resulta incompatible con el texto afirmar, dice, que el nacimiento de la psicología cognitiva produjo un cambio en la forma de entender la psicología. Pero esto es verdadero. La D en la 4 es verdadera. La psicología cognitiva hizo un cambio, produjo un cambio verdadero. Te piden la incompatible, niño. La D no es en la 4. La B. Se dio con la participación exclusiva. Ahí está. Esta es la incompatible. La B de bueno. Muy bien, alumno Josbel. Muy bien, Fernanda. No sea René Descartes, Leva. O sea, como no es la una es la otra. Cuidado. Te estás delatando. Ya, a ver. La 5. Si psicólogos como Neisser Brunner no hubiesen propugnado el estudio de los procesos mentales, entonces no habría ese aporte para poder crear la psicología cognitiva y esta se hubiera demorado tal vez un poco más, ¿no? La clave sería la C. Bien, tengo todavía 6 largos, extensos minutos. Vamos a hacer otro textito por ahí. Ahí está. Vamos todos al texto número 2. Vamos al texto número 2. Chicos, ¿cambió la diapositiva? Joven Jordan. Cuidado, cuidado, el subconsciente. Joven Jordan, el subconsciente, cuidado. Estábamos todos en el texto 2, jóvenes. No se preocupe, alumno Jordan. Esa clase de la continencia, de la moderación, todavía no la he enseñado. Ya poco a poco, querido discípulo. Chicos, ¿cambiamos al texto 2 o no? Ya está, Johan, bacán. Trabajemos, por favor. Dice, el humanismo es una amplia antropología filosófica y una filosofía social secular. Bien, estamos en apuros, chicos, me parece, porque me están tratando de definir al humanismo con el es, pero sucede que dicen que cuando es antropología filosófica. Ah, tengo que ponerme ahí
a razonar, ¿no? Con respecto a antropología filosófica. ¿Qué es la antropología filosófica? Bueno, es tomar en cuenta que el centro de las cosas, ¿quién debe ser? ¿Quién debe ser el centro de las cosas? Antropología. El centro de mi pensamiento, el centro de los valores, el centro de la vida debe ser el hombre, el humano, el human. Listo. Y luego dice, y conector de adición, una filosofía social secular. ¿Qué significa secular? ¿Qué significa secular? Para agilizar el tiempo, secular significa que está separado de la iglesia. Voy a poner acá, no religioso. No religioso. ¿Ok? A esto también se le llama laico. A esto también se le llama laico. Laico. ¿Has escuchado los estados laicos? Los estados laicos son aquellos que son independientes de la religión católica. Chicos, hasta aquí se va entendiendo la primera línea, queridos discípulos. Se va entendiendo la primera línea, poco a poco, poco a poco. Hablen pues, no me dejen solo. Me quedan 2 minutos nada más. Excelente. Luego dice, rechaza las creencias en lo sobrenatural. Sujeto tácito, mira Johan, ¿quién rechaza las creencias en lo sobrenatural? ¿Quién? ¿Quién rechaza las creencias en los ovnis, en el monstruo del lago Ness, ¿no? En que Dios creó el mundo, el humanismo, ¿cierto? Ya saben quién es el tema. Rechaza las creencias en lo sobrenatural e invita a un examen crítico de las mismas. ¿Quiénes son las mismas? A ver, muchachos, toda la mañana te he molestado con la idea de señalar. Señala, señala. Cuando dice las mismas, ¿a quién señalas? Rechaza las creencias en lo sobrenatural e invita a un examen crítico de las mismas. ¿A quién quiere que analicemos críticamente? ¿Quiénes son las mismas? Las creencias. Luego dice la tercera línea, defiende el humanismo, los códigos morales. Hay moral, existe la moral. Y los programas políticos, pero que dan prioridad a la libre investigación, a los derechos humanos, al bienestar y promueve la separación de la iglesia y del Estado. Bueno, ya lo sabíamos. Joven, ¿qué está haciendo el autor con respecto al humanismo? ¿Lo está describiendo o no? ¿Lo está caracterizando o no? Vamos, jóvenes, vamos, vamos, hay que ponerle fuerza a la mente, ¿ya? Dice, la ética humanista afirma que la moral no fue hecha por Dios, obvio, los humanistas no quieren saber nada de Dios, sino que es creada por los hombres. ¿Quién es creada por los hombres? ¿El qué a quién señala? La ética. La ética es creada por los hombres. Y la mayor obligación que tiene una persona como tú, como yo, no es para con Dios, sino para con tus compañeros, los seres humanos. Esa es nuestra mayor obligación. La ética humanista se centra en el hombre y para el hombre. El humanismo secular, o sea, el humanismo no religioso, se ha considerado a menudo como una doctrina puramente negativa. Eso es lo que dice el autor. Muchos consideran al humanismo como negativo, o sea, que se reduce a la negación de lo sobrenatural. ¿Qué es el humanismo? Los que no creen en lo sobrenatural. Así se ha creído. El autor dice esto, pensar que el humanismo es una doctrina negativa, esto no es así, dice el autor, como lo demostrará cualquier muestra de la literatura humanista. En efecto, el humanismo secular es una concepción del mundo positiva, compuesto por 5 tesis principales. Tesis cosmológica, que dice que todo lo que existe es natural o bien un producto del trabajo del hombre. Tesis epistemológica,
O sea, nos dice que es posible y deseable buscar verdades en el mundo y sobre nosotros mismos. También está la tesis moral, que dice que debemos buscar la supervivencia en este mundo, el único real a través del trabajo. La tesis social, que es la libertad, igualdad y fraternidad, y la tesis política, además de defender la libertad de y para el culto religioso. Mira cómo son a la tesis política. Defiende la libertad del culto religioso y la asociación política. Deberíamos trabajar por la consecución o el mantenimiento de un Estado independiente de la religión. O sea, mira, no quiere saber nada con la religión, pero tampoco la ataca. Tampoco dice eliminen la religión, dice que los que quieran que sean religiosos. Qué buen pensamiento. No obstante, conector de contradicción, no todos los humanistas asignan el mismo valor a los 5 componentes, a las 5 tesis. Típicamente, algunos destacan los componentes intelectuales, mientras que otros los sociales, ¿no? Eso dependerá de cada humanismo. Algunos dicen que el humanismo secular, perdón, el humanismo intelectual es más importante que el social, ¿no? Lo cual está bien porque prueba que el humanismo secular, lejos de ser un partido, es un amplio paraguas que cubre a los activistas sociales como a los librepensadores. Bien, jóvenes, hemos terminado el texto. Vamos a contestar solo esas 3 preguntas para que vayas a tu evaluación, ¿ya? Tu evaluación está muy fácil, solamente es para señalar, así que no te vas a demorar. 11. La idea principal del texto asevera que, ya, ¿qué vas a marcar? La que hable de humanismo, ¿sí o no? ¿Cuál será la clave? La idea principal del texto asevera que se debe procurar bien a los hombres en lugar de... ¿El humanismo secular es una concepción negativa del mundo? No, estamos en contra de que sea negativa. Es muy recomendable buscar la verdad sobre el mundo. El humanismo es una ideología caracterizada por su laicismo. ¿La clave cuál sería, chicos? La D. Vamos a la 12. Partiendo de la tesis política, cabe inferir que el humanismo muestra frente a los cultos religiosos, chicos, la tesis política del humanismo, ¿respeta o no respeta a los cultos religiosos? Entonces, ¿cuál sería la clave de la 12? Claro, la A. Y la 13, queridos discípulos, se desprende del texto que la ética humanista es fundamentalmente, wow, la 13, chicos. ¿Cristiana? No. No, cristiana, ¿cómo va a ser cristiana? ¿Cómo la ética humanista no quiere saber nada de Cristo? Oye, ya ves, César. Oye, la ética humanista, acá estaba la ética humanista, ¿te acuerdas? No fue hecha por Dios, sino es creada por los hombres. Y la mayor obligación de una persona no es para con Dios, sino para con los otros seres humanos. ¿Cuál es la clave? Antropocéntrica, pues. Ahí está la respuesta. Bien, queridos discípulos, esto ha sido la clase de hoy en tu dojo Pitágoras. Pueden pasar, jóvenes, a su evaluación diaria con los 5 minutos que quedan. Epicurio es una doctrina filosófica que se caracteriza por ser estoico, insensible, o sea que nada te afecte. No te alegras ni te entristeces por nada. Eres duro como una piedra. Pasen, jóvenes, a su evaluación diaria, por favor. Gracias. La otra semana continuamos.